sido bueno. Porque Dios nos ha dado la vida, la salud, el alimento, el techo, la ropa y todo lo necesario. No nos ha dejado su misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios? No nos ha dejado su misericordia. Es fiel la misericordia de Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios derrama sus bendiciones sobre buenos y malos. Pero es más, tiene un trato especial con sus hijos. ¿No valéis vosotros más que ellos, dice la palabra? ¿Que quiénes? Que las aves y que las flores. Nosotros valemos más que ellos. Voy a invitarles a que abran su Biblia y busquemos en nuestra Biblia el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 31, y vamos a tener la lectura en el versículo 31 y versículo 32. Luego pasamos al 33. Cuando usted lo tenga, diga un amén. ¿Ya lo tenemos? Bueno, leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeño que todas las semillas, pero cuando han crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hacemos al versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amantísimo Dios que estás en los cielos, bendice, Dios eterno, tu palabra. Bendice, Señor amado, la exposición de tu palabra maravillosa en esta preciosa noche. Y bendice, Señor, a los oyentes, a esos oídos que estarán atentos a tu palabra maravillosa, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Estamos en la serie de sermones tomados del Evangelio de Mateo. Y hemos entrado a la parte que ha sido una de las partes muy bonitas de la lectura del Evangelio, es hablar, oír la lectura de las parábolas dichas por Jesús. Aquellas narraciones, aquellas historias, aquellos cuentos dichos, narrados por Jesús, tomados de la vida cotidiana, tomados de la vida rural, tomados de la vida rutinaria de los oyentes. Yo creo que cada uno de los que oyeron estas parábolas no tuvieron dificultad de entenderla. Lo único que pasó tal vez en algunos es que la interpretación en sí de la parábola
es lo que no hacían con una velocidad de entendimiento. No la comprendían. Algunos, otros sí la entendían. Y hasta los mismos discípulos le dicen a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les dice: bueno, yo les hablo en parábolas porque para que algunos de ustedes que entienden o que comprenden, que interpretan, lo puedan ver, lo puedan oír y puedan entender. Pero hay algunos que no van a entender. Hay algunos que no van a entender. Entonces se necesita que se les explique. Y a ustedes les voy a dar la explicación, les dijo. Entonces Jesús explica la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, que es explicada, y las otras parábolas, pues no hay de él una explicación. Pero sí hay una explicación de la parábola. Pero cada parábola tiene algo en común. Si usted lo lee, todas las parábolas llevan una situación en común, llevan un objetivo en común. Tienen una palabra que se menciona, tienen una razón y un porqué de la narrativa de las parábolas. Es que él quiso enseñar, quiso mostrar, quiso decir acerca del reino de los cielos. El mensaje mayor de Jesús, la narrativa de los sermones, la narrativa de las conferencias, de los discursos, de los mensajes de Jesús, su contenido era en sí el reino de los cielos. Pero como la interpretación de ese reino de los cielos, algunos no podían entenderlo. Y no porque no fueran capaces de entenderlo, sino porque la ceguera espiritual y la sordera espiritual no les permitía entenderla. Y les voy a poner ejemplos que ya las he mencionado. Y cuando él se refería a que algunos no la entendían, que eran ciegos que no miraban, eran sordos que no oían, eran ignorantes que no comprendían, él se estaba refiriendo a un grupo selecto, a un grupo que era los que se creían los más importantes, los más entendidos y hasta los más sanos, que no necesitaban que un maestro como era Jesús les dijera eso, porque ellos eran expertos en la ley, conocedores de la ley. Eran los maestros de las aulas, eran maestros de las sinagogas, eran los señores respetados en la sinagoga, a los que les prestaban atención, porque ellos estudiaban la ley. Pero los misterios del reino de los cielos no lo podían entender. Entonces estaban ciegos que no podían ver y sordos que no podían oír. Pero la sordera y la ceguera espiritual que ellos tenían estaba a raíz o era a causa de su orgullo espiritual, de su vanagloria espiritual, de su ego espiritual, como suele pasar hoy en día si nosotros caemos en ese problema del orgullo espiritual. Si usted llega a ser tentado con el orgullo espiritual y usted dice: no, yo oro bastante, yo leo mucho mi Biblia, yo voy mucho a la iglesia, yo persevero, yo trato de cuidarme de esto y de lo otro, de vestirme de aquí y de hablar y de decir: yo soy muy consagrado. Y alguien dice: no, pues yo soy muy espiritual porque yo leo mucho mi Biblia, entiendo la Biblia y comprendo muy bien los mensajes. Y además, yo
tengo mi tiempo devocional de lectura y yo tengo mi vida espiritual al tope, a lo alto. Porque puede hacer que alguien pueda caer en ese problema de pensar de que está en un nivel elevado más que los demás. Y eso es orgullo espiritual. Y cae en la ceguera espiritual. No sabe que es un pobre, como dijo el apóstol en Apocalipsis, ¿no? Es un pobre que necesita colirio para echarse en los ojos para poder ver. Y que necesita de un gotero en el oído para que pueda oír. Y es un pobre miserable que se cree rico, pero es pobre espiritualmente. Porque hay algunos, puede hacer que alguien se pueda hacerse rico espiritual, pero es pobre espiritual. Lo pasaba con los fariseos, porque los fariseos hacían alarde de su espiritualidad. Ellos decían cuando llegaban a la sinagoga y decían: yo no soy como este que está aquí. La lectura, ¿no? Yo no soy como este no da sus primicias, este no cumple la ley, este no da sus diezmos, este no ayuda a los pobres, este no practica la ley, este no cumple. Pero yo hago esto, yo hago lo otro. Y él oraba en las vías públicas, él mostraba que ayunaba, él creía que era más importante, mientras aquel otro que estaba a la par se tocaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mí, porque soy un pecador. Y eso es lo que somos nosotros, somos pecadores, solo que arrepentidos. Hemos reconocido o reconocemos que delante del Señor no somos nadie. Pero miren ustedes, las parábolas tienen el mensaje principal, es el reino de los cielos, el contenido. Pero cada parábola lleva en sí un mensaje especial. Por ejemplo, la parábola que hoy leímos, la semilla de mostaza. Yo no tengo el conocimiento de conocer la semilla de la mostaza. Yo no sé si alguno de ustedes lo haya visto. Yo estaba tratando hoy de averiguar información, ¿verdad? Ya de escritura, pero yo bajando libros en mi mente decía: yo no he visto una semilla de mostaza, ya yo no la conozco, pues. Pero es tan minuciosa, es tan pequeñita la semilla de la mostaza, que yo no sé si se puede comparar como el ajonjolí, que es lo más pequeño que yo puedo visualizar en mi mente, ¿no? Como la ajonjolí, así, pequeñito, ¿no? Pero supóngase que la semilla de la mostaza es pequeñita. Y la comparación de la parábola Jesús le dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Pero agrega: el cual, oiga bien, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Eso quiere decir que aquella semilla tan pequeñita puede crecer y puede convertirse en un árbol, en un arbusto, y pueden hasta llegar las aves y anidar en ella, posar en ella. Ahora aquí viene la interpretación. ¿Qué es lo que significa? Aquí la interpretación es la siguiente: la semilla de la mostaza se puede comparar como el reino de los cielos, o es comparado como el reino de los cielos. ¿Cuál es en sí el reino de los cielos? Ya les mencioné. El reino de los cielos lo he mencionado en los otros sermones. El reino de los cielos se puede entender a la luz de las Escrituras, leyendo comentarios, leyendo escritores que puedan darnos mucha luz acerca del mensaje de Jesús, acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos no es más que el gobierno de Dios espiritualmente para sus hijos. Porque usted y yo somos parte de ese reino de los cielos.
pero ese reino de los cielos se manifiesta en mi vida porque Dios me gobierna, porque el Señor me gobierna, y ese gobierno es espiritual, y ese gobierno se realiza de manera espiritual, porque yo obedezco a Dios, porque yo le obedezco a Él y le reconozco como el soberano espiritualmente. Me sujeto a Dios. Si yo le doy una orden como pastor y dice, usted me tiene que hacer esto y esto, si usted quiere lo hace, ¿verdad? Porque usted tiene dos opciones, o me obedece o no me obedece. Pero en el caso de Dios no es así. Y en el caso del Señor no hay que si yo quiero no lo hago, que si yo cuando pueda lo voy a hacer. No, en el caso del Señor hay que hacerlo, hay que someterse, hay que sujetarse. Lo que la palabra del Señor dice, debemos de cumplirla. Y aunque no nos guste, y aunque me cueste, le voy a decir algo, por ejemplo, si la palabra del Señor dice, amad a vuestros enemigos, no me gusta la idea de amar a un enemigo, no me gusta la idea. Pero con el dolor de mi corazón y con todo lo que venga eso de amar al enemigo, debo aprender a amar. ¿Sí o no? Debo aprender a amar. Aunque me cueste humillarme, pero debo hacerlo. Bueno, le puse un ejemplo, porque hay muchos ejemplos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios. Ese gobierno es ejercido espiritualmente. No es un gobierno terrenal, material. Ese gobierno, ese reino de los cielos es un gobierno espiritual que un día se va, oiga bien, que un día se va a convertir en un gobierno terrenal. Eso sí, un día se va a convertir en un gobierno terrenal, en donde el Señor vendrá, en donde Dios gobernará y reinará a este mundo con vara de hierro. Y todos sabrán que Él es el Rey. Amén. Que Él es el Dios creador. Y que la Biblia dice que todos los hombres grandes y pequeños temblaban delante de Él. Y los grandes de la tierra, dice Apocalipsis, deseaban que las colinas y que los montes y que las piedras cayeran sobre de ellos. Porque decían, no soportamos de ver al que está sentado en el trono. Porque el que está sentado en el trono es más que Trump, es más que Putin, es más que cualquier líder político de esta tierra. Amén. El que estará sentado en su trono gobernando este mundo es el dueño de la creación. Y todos estaremos sujetos a su gobierno. Pero ese reino de los cielos, como Jesús lo planteó y lo presentó, es un reino que Él instauró, que Él inauguró, pero que ahorita es espiritual, pero que se convertirá en algo terrenal. Y que esperamos un día ser parte de ese reino de Dios, aunque ya lo somos de manera espiritual. Ahora, en la semilla de mostaza es pequeñita, y eso significa que el reino de Dios en el mundo, aunque es pequeño, va metiéndose en el mundo, va tomando forma, va saliendo la planta, va creciendo la planta y va llegando a convertirse en un árbol y se puede convertir en un árbol grande. Amén. El reino de Dios, que un día se convertirá en un árbol gigante, porque así será el reino de Dios. La otra interpretación, la otra comparación también es la fe. La otra posible interpretación es que la semilla de mostaza la podemos comparar como la fe que hay en el mundo. Todos nosotros aquí que somos parte del reino de Dios tenemos fe.
Y la fe es algo que no se ve. La fe es algo pequeño, pero en el mundo se puede convertir en algo grande, porque nosotros podemos contagiar a este mundo que no tiene fe, a este mundo que no cree. Nosotros podemos contagiarlo con la fe que el Señor ha puesto en mi corazón. Y nosotros podemos ser los que podemos diseminar el reino de los cielos. Esa fe que el Señor ha puesto en mi corazón, en su corazón, puede crecer y puede convertirse en un árbol grande. Y miren ustedes que les digo otra parábola de un solo versículo. Una parábola pequeña. Cuando dice la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura tiene una capacidad tremenda de poder contagiar. Bueno, tal vez los panificadores me van a entender mejor si es que hay aquí, pero aquí creo que nadie es panificador. Pero el panificador sabe muy bien que la levadura, la capacidad que tiene la levadura, ¿verdad? El efecto que hace la levadura. El efecto que provoca la levadura. Si se echa un poquito de levadura y un poco de masa, provoca efecto. Hace, contagia, disemina, se mezcla, crece, se esparce. Así es el reino de los cielos. Así es la fe. La fe se contagia también. La fe puede crecer también. La fe puede abundar también. La levadura tiene la capacidad de poder diseminarse por todas partes. Cuando miramos la interpretación de esta parábola, tienen varias posibles interpretaciones. En algunas partes de las escrituras, en los evangelios, Jesús compara la levadura con la actitud de los fariseos. Porque miren en dónde radica la comparación de la levadura con los fariseos. Es que la actitud negativa de los fariseos, la actitud incrédula de los fariseos, la actitud escéptica de los fariseos, la actitud negativa de los fariseos contagió a la gente. Ellos no le creían, ellos no lo aceptaban, ellos no lo reconocían como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que vendría. Y esa actitud negativa contagió a mucha gente que también rechazó. A tal grado que cuando estaba en el palacio frente a Pilato, cuando pregunta: ¿y a quién quieren ustedes que yo suelte? Toda la multitud dijo: a Barrabás. ¿Y a quién quieren que crucifique? A Jesús. La actitud negativa de los fariseos, la actitud escéptica, incrédula de los fariseos, contagió a la multitud. Pero así como la Biblia menciona la levadura con la actitud negativa, también es la misma comparación que se puede hacer de la levadura con la fe que nosotros tenemos. Si usted y yo tenemos fe, podemos contagiar a otro con fe. Si usted y yo tenemos fe, podemos también contagiar a alguien que no tiene fe. Pero si usted y yo somos negativos, también nuestra negatividad, también nuestra actitud negativa puede ser contagiada por nosotros. Por eso no nos dejemos contagiar de alguien negativo. Siempre contagiemos de alguien positivo, de alguien que tiene una actitud positiva, porque eso se contagia. Es como la levadura. Las actitudes buenas y las actitudes malas pueden ser también contagiadas. Las actitudes negativas pueden ser también diseminadas ahí, pueden mezclarse también, pueden también caminar entre la multitud y hacerse grande también.
Pero cuando uno le pide a Dios que Dios le dé fe, que Dios le dé confianza, esa fe y esa confianza y esa actitud positiva también puede irradiarse a otra persona. Y eso es lo que necesitamos. En un mundo sin fe, en un mundo escéptico, en un mundo materialista, en un mundo que hay solo la razón. Hoy en día estamos viviendo en un mundo escéptico, incrédulo, que no creen, que no aceptan la religión, que tachan a la religión, que rechazan la vida cristiana. Porque muchos de los evangélicos hoy en día han sido el motivo del rechazo de muchos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen algunos cuando uno les presenta el evangelio, dice, para ser como don fulano, para ser como doña fulana, estoy mejor en mi casa. Porque nosotros hemos contagiado mal. Hemos sido levadura, pero hemos contagiado mal. No hemos sabido contagiar a la gente de la actitud, esa actitud positiva, esa actitud de fe. Porque no hemos dado buen testimonio ante el mundo. Y como no presentamos buen testimonio ante el mundo rechaza el evangelio. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida cristiana que pueda contagiar positivamente a la gente. Que la gente vea en nosotros a Cristo Jesús. Que la gente cuando nos mire, mire el rostro de Dios, mire el rostro del Señor en nosotros. Que la gente anhele ser como nosotros. Que el mundo quiera ser como usted y yo. Amén. Que la gente diga, voy a ir a esa iglesia, quiero ir a esa iglesia, me gusta esa iglesia. Ahí está don fulano, ahí está doña fulana, que cómo me gusta, cómo vive su vida cristiana. Ella, él, sí es cristiano. Entonces hemos sido buen motivo de contagio, hemos sido levadura. Hemos sabido contagiar al mundo con la esencia del evangelio. Pero lastimosamente en nuestro país, voy a hablar de nuestro país. ¿Saben ustedes que hace algún tiempo por ahí se decía que ya éramos el 20, el 30, el 40% de la población guatemalteca cristiana evangélica? Dice. Fíjense ustedes, solo vean ustedes si tenemos una población de 13, 14 o 16 millones, no sé cuántos somos últimamente, más o menos por ahí. Y si realmente somos el 40 y 50% de la población que en Guatemala es cristiana evangélica. Eso significa, hermano, que en todo el país ya hay muchos cristianos evangélicos, la mitad de la población evangélica. Pero seguimos teniendo problemas de corrupción, de pecado, de un montón de situaciones. Eso quiere decir que nosotros, los mismos evangélicos, que estamos en los puestos públicos, que son alcaldes, que son gobernadores, que son diputados, que están en una corporación municipal, que están en un COCODE, que están en un grupo de organización campesina, que están en el mundo, que son cristianos, pero no dan buen testimonio. Porque no se refleja en la vida del país el buen testimonio. No hemos sabido ser levadura. No hemos sabido leudar este país para bien, sino lo hemos leudado para mal. Porque por eso la gente está escéptica. Que por eso ya la gente no cree en el evangelio. No creen en los pastores, porque creen que todos son sinvergüenzas. No creen en los evangélicos. No, los evangélicos son mentirosos, son tramposos, son engañadores, son incumplidores. Ajá. No hemos sabido leudar este país. No hemos sabido contagiar con lo positivo a este país. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y que realmente nosotros aprendamos realmente a cumplir como el Señor nos dijo cuando le refirió esta parábola. El reino de los cielos se compara a una mujer que escondió una medida de levadura y contagió, en 3 medidas de levadura, contagió toda la masa. Que no hemos aprendido a hacer como la semilla de mostaza,
que es tan pequeñita, tan chiquitita, pero que puede llegar a ser un árbol. Aquella fe tan pequeña que podamos tener, pero esa fe pequeña puede ser una gran fe para muchos que no tienen nada. Que vean en nosotros que somos gente de fe. Que vean en nosotros que en nosotros está el reino de Dios. Vive Dios en nosotros. Y que podamos contagiar a este mundo. Así como la luz que irradia en la oscuridad. Así debemos ser. ¿Cómo dice que se pone la luz? En alto. No se mete debajo de la cama. No se pone debajo de la mesa. Se pone en alto para que ilumine toda la casa. Así es el evangelio en nosotros. El evangelio debe irradiar, debe alumbrar, debe guiar a toda la población. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Cada vez que oímos la palabra del Señor, a mí me predica primero y después a cada uno de los que la oyen. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra maravillosa. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú permites, Señor amado, la oportunidad maravillosa de oír tu palabra. Bendice a tu pueblo que la ha escuchado, Señor, en esta noche. Gracias.